Luisa Cantú, buenas noches. Ricardo Rafael. Buenas noches a usted, a ti que nos acompañas todas las noches, cargado de preguntas, cargado de interrogantes, y es que hay que decirlo claro, la epidemia del COVID-19 va más rápida que nuestra comprensión, y cuando digo no solamente es la nuestra, seres mortales comunes y corrientes, incluso la comunidad científica está aprendiendo sobre el camino. Y en ese sentido vale la pena pues este ejercicio de creación de comunidad que hacemos aquí en La Octava, donde pues a lo largo del día y mientras corre esta emisión, usted nos envía sus dudas y nosotros conseguimos a las y los especialistas que pueden en efecto estar ayudándonos. Luisa, ¿quiénes son los especialistas de esta noche? Voy a empezar en orden inverso para que te toquen los apellidos complicados, estimado colega, y presento a Luis Ángel Hurtado, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y director de una consultoría Comunicación Política Aplicada. Él está midiendo cómo se mueven las fake news, de dónde salen, quién las impulsa y cómo pierden ciertas figuras credibilidad para ganancia de otros. Qué lista es usted. Muchas gracias. Silvia Schmelkes. Silvia fue presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, ya extinto, y trabaja ahora en la Universidad Iberoamericana, es vicerrectora, y la verdad es que es una de las grandes especialistas en nuestro país en materia educativa, sobre todo en lo que tiene que ver con educación en comunidades indígenas y otras comunidades vulnerables. Así es que su voz desde hoy, una comunidad universitaria, su conocimiento en la educación y particularmente comunidades vulnerables, nos va a ayudar con más de una pregunta. Fundamental. Yo le diré Silvia para fines prácticos el resto de la noche. Y por último, nuestro tercer panelista es Víctor Manuel Rodríguez Molina, es neurofisiólogo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Nos va a platicar sobre las ansiedades, el pánico, el enojo y la depresión, los temas psicosociales que vienen junto con esta epidemia, esta pandemia del coronavirus. Luisa lo decía hace unos días, justamente hablando del cerebro. La verdad es que ya hace tiempo que los neurofisiólogos saben que pensamos con todo el cuerpo y que también sentimos con el cerebro, que en realidad es un continuo. Y justamente es en esa conexión entre cuerpo y cerebro que hoy el doctor Rodríguez Molina nos va a ayudar con algunas de las preguntas. Pues si te parece, arrancamos. Arrancamos. Le recordamos a la audiencia, a quienes nos acompañan, que puede mandar sus preguntas todavía durante estos 60 minutos. El teléfono es uno que ya conoce, 55 39 66 69 77. Bueno, pues comenzamos con el primer tema, que es privacidad de datos. Y desde luego, pues es que en estos días en que uno se pasa intensivamente la jornada en las plataformas sociales, pues es fácil que nuestros datos sean secuestrados y luego utilizados en nuestra contra. Y hay que decirlo, hay una bola de truanes que están aprovechando la ansiedad y la angustia justamente para llevarnos a compras de pánico vía internet, que son muy delicadas. Entonces arrancamos, si te parece, con la primera intervención. ¿Te parece si hacemos un corte y ponemos todos los audios en el sentido que ya adelantabas, que es el de privacidad de datos? Entonces no se despegue, vamos al corte y regresamos con este primer bloque. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. La 64ª legislatura abre el Senado de la República. Con un nuevo modelo de inclusión y participación de los ciudadanos en la discusión y elaboración de leyes. El Parlamento abierto. Se han escuchado todas las voces y puntos de vista para legislar con mayor responsabilidad, justicia y eficacia. Con la participación de la UNAM, se crea el Observatorio de Transparencia Legislativa para vigilar y evaluar la toma de decisiones. El Parlamento abierto es legislar con la participación de todos. Senado de la República. Cercanía y resultados. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes.
va a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. El Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria y acordó las siguientes medidas. Comunicamos las 7 nuevas medidas de seguridad sanitaria producto del Consejo de Salubridad General. 1. Suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de actividades no esenciales en todos los sectores, con el objetivo de disminuir la carga de enfermedad. 2. En los sectores esenciales, de forma obligatoria, no se harán reuniones de más de 50 personas y se aplicarán medidas higiénicas estrictas: lavado de manos, estornudo de etiqueta, saludo a distancia. 3. Exhortamos a la población a cumplir con el resguardo domiciliario del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, es decir, limitación voluntaria de movilidad sin salir del domicilio particular la mayor parte del tiempo posible. 4. El resguardo domiciliario será estricto a personas mayores de 60 años, con hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, con embarazo o puerperio inmediato. Personal esencial de interés público podrá presentarse a laborar de forma voluntaria. 5. Al terminar la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social programarán el regreso escalonado y regionalizado de labores económicas y sociales. 6. Hasta nuevo aviso se postergan censos y encuestas en territorio nacional que involucran movilización de personas e interacción física cara a cara. 7. Todas las medidas anteriores se deberán de aplicar con estricto apego a los derechos humanos. Gobierno de México. Hola, yo soy Carlos Valle de Joya 93.7. Esta es La Octava. Gracias por continuar con nosotras y nosotros. En este especial presentamos a las y los especialistas. Bueno, comienzo con Silvia Schmelkels. Silvia, me da muchísimo gusto contar hoy contigo, que contemos aquí en La Octava, en esta comunidad, para hablar de educación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás, Rafael y Ricardo? Muy buenas noches también a Víctor Manuel Rodríguez Molina. Ya presentábamos al neurofisiólogo. ¿Nos escuchas, Víctor? Sí, muchas gracias. Bienvenidos. Y está también Luis Ángel Hurtado, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de fake news en el COVID-19, contagio de noticias fabricadas y manipuladas. Ahí hay muchas preguntas también que responder. Pues ya adelantabas una de las primeras dudas de nuestra audiencia que tiene que ver con la privacidad de datos. ¿Te parece si escuchamos el primer audio? Hola, ¿qué tal? Yo tengo una duda muy grande. En estos tiempos, ¿cómo podemos proteger la privacidad de los datos de las alumnas, de los alumnos, precisamente al utilizar estas plataformas? Y sobre todo, pues, ¿cuánto es el tiempo también estimado que nosotros debemos destinar para nuestros hijos? Es decir, ¿cuánto tiempo sería lo adecuado? Si también tendríamos que llevar a cabo como todo el tiempo que ellos estaban en la escuela o tenemos que destinar menos tiempo. Ojalá puedan responder mi pregunta. Muchas gracias. Luisa, te tengo que hacer una confesión. Una de las cosas que más ansiedad a mí me provocan estos días son las cadenas de WhatsApp y entre ellas las de mi familia. Me ponen muy nervioso. Ahí tengo, por cierto, una pregunta a propósito de las cadenas de WhatsApp. ¿Qué hacemos con ellas? Adelante. Tengo una duda. ¿Las cadenas de WhatsApp son falsas? ¿Cómo puedo saber que vienen de una fuente confiable? Aprovechando entonces esta duda general, vamos a hablar sobre otros temas también. El contagio por alimentos, otra duda que también vamos a aprovechar para resolver en esta mesa y se la hacemos llegar a nuestra audiencia. Buenas noches. ¿Alguien contagiado con o sin síntomas podría contaminar los alimentos que adquirimos con la señora de la esquina, en los tianguis, en las recauderías, en los supermercados, en las tiendas de conveniencia, frescos o empacados, cárnicos, lácteos, todo eso que adquirimos para el consumo diario, podría estar contaminado?
Y vamos a añadir una última de Jesús. No tengo aquí su apellido, la teníamos para el tercer bloque, pero vale la pena avanzarla de una vez. Educación en línea, que es otro asunto también relevante en estos días. Hola Ricardo, Luisa. Mi pregunta es, ¿cuáles son las medidas que garantizan el acceso a la educación vía Internet para los alumnos con alguna discapacidad o que tienen bajos recursos? Gracias. Pues les parece si empezamos con esta última y le damos la palabra a Silvia. ¿Qué hacer con la educación online? ¿Cómo garantizarla? Sí, con todo gusto. Bueno, me parece que es una muy buena pregunta. La verdad es que tenemos que aceptar que la mitad de nuestra población no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a la conectividad. Y por lo mismo, pues tampoco tiene acceso a la alternativa a la escuela, que es lo que en este momento estamos buscando. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que sucede es que pues entre los que sí tienen acceso y los que no tienen acceso, existe una brecha muy grande que corresponde con la brecha digital del país, pero lo grave es que se suma a la brecha de aprendizajes, que es una brecha que ya sabemos que tenemos por todas las evaluaciones que se hacen de los aprendizajes de los niños. Sabemos que son los niños rurales, los niños indígenas, los que viven en zonas marginales urbanas, los que migran, los que tienen menos resultados educativos, y cuando digo menos, pues nos estamos refiriendo a los que no saben de sexto año, no dominan las 4 operaciones de la lengua, ni las 4 operaciones de la matemática, o si no tienen aquello que necesitan para seguir aprendiendo y para tener una vida digna. Esos mismos son los que no tienen conectividad. Entonces, cuando se juntan las dos cosas, pues lo que podemos esperar es que se estén ahondando las diferencias, las desigualdades, las brechas que tenemos en el país, y eso pues nos debe de preocupar muchísimo. Entonces, bueno, así como no hay acceso a quienes tienen bajos recursos a la conectividad, porque algunos lo resolvían yendo al ciber o yendo con amigos o con vecinos, ahora ni siquiera eso se puede hacer. Los alumnos con discapacidad pues están exactamente en la misma situación. No existen en este momento apoyos específicos para quienes tienen debilidad visual o para quienes no pueden escuchar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí una dificultad porque estamos ofreciendo la alternativa a la escuela pues a una proporción de la población que de por sí ya tiene ventajas. En estos casos entiendo que las escuelas, Silvia, lo que están haciendo es entregar material escrito, justo, o lo entregaron antes de salir, para que en efecto no todo dependa de la educación en línea. No sé qué tan extensivo lo hicieron las escuelas, pero me ha tocado ver ya varios casos que, calculando este problema, en efecto se adelantaron con materiales y guías escritas para salvar la brecha. No sé qué tanto pueda esto resolver el problema, Silvia. Bueno, de alguna manera sí ayuda, ¿no? Sin lugar a dudas, pero bueno, no se compara. Lo que podría ser un material escrito que no tiene una guía ni tiempos definidos para dedicarle al aprendizaje, con lo que puede ser una educación a distancia por internet, y además puede hacer uso de muchísimos otros recursos, ¿no? Claro. Entonces, me da mucho gusto saber que se distribuyeron materiales escritos, pero definitivamente, pues de todos modos, la brecha existe porque no se compara el poder de un medio respecto del otro. Muy bien, pues procedemos con las otras preguntas. Les toca a Luis Ángel Hurtado y a Víctor Manuel Rodríguez. Quien quiera tomar la voz es suya. Ok. ¿Le parece bien, doctor, que responda la que tiene que ver con WhatsApp? Bueno, primeramente, muy buenas noches. Luisa, Ricardo, un gusto estar con ustedes y con el público de la octava. ¿Cómo detectamos o cómo sabemos si una cadena de WhatsApp es verdadera o es falsa? Pues básicamente voy a decir algunos lineamientos que debemos de llevar, no solamente con las cadenas, sino en general con todas las redes sociodigitales o la información que está fluyendo actualmente a una velocidad rápida en Internet. Y tiene que ver principalmente con el primer caso, que es, primero, duda de todo lo que te manden. Hay que dudar en este momento con todo lo que nos envían, más si es de personas que son desconocidas, porque se está dando una ola muy interesante en las redes sociodigitales de que te llegan mensajes de personas que ni siquiera conoces, que no están en tu círculo de amigos o
círculo de contactos. Y en ese sentido, bueno, primero pues hay que dudar de ello. Segundo, entonces viene la labor ahora sí de contrastar la información. Si te llega una cadena vía WhatsApp en la cual dicen que tienes que salir a la calle a comprar en ese momento productos porque va a haber un desabasto, pues hay que comprobarlo y irnos a las fuentes oficiales, que sería el tercer paso, que es ir precisamente con las fuentes oficiales, que en este caso es la Secretaría de Salud o las cuentas del gobierno federal. En ese sentido ya tendríamos, digamos, dos elementos, que es primeramente duda ante todo lo que llega, contrastarlo con las fuentes oficiales, y es un elemento que tiene que ver precisamente con la corroboración vía medios alternos, no solamente los medios digitales, o sea, ir a consultar pues, medios audiovisuales como la televisión, ir a medios auditivos como la radio y por qué no también hacerlo por la vía de los medios escritos. Y a eso también le podemos sumar que también podemos hacer búsquedas en Internet o en las diferentes redes sociodigitales. Esto nos va a ayudar, en primer lugar, a descartar mucha de la información que nos está llegando, y también nos va a ayudar a generar un criterio distinto de la información que está actualmente circulando en Internet y que muchas veces lo que busca esta información falsa es, primeramente, generar pánico, segundo, generar desconfianza en contra de las políticas que actualmente se están llevando a cabo por parte del gobierno o de las instituciones de salud. Y tercero, pues también generar un clima de polarización en contra de ciertos actores políticos o ciertos actores económicos. Bajo esa lógica, entonces, vemos que la vía más efectiva para corroborar si una información es verdadera o no es verdadera es por vía del chequeo de información, comparándola con otros medios y, por supuesto, consultándolas con la fuente oficial. Y hay un quinto elemento que yo sí quisiera ser muy enfático, que es no dejarnos llevar por la velocidad de la información que está fluyendo hoy en día en Internet. Hay que ser muy cautos, hay que tomar unos minutos para poder reflexionar sobre la información que está circulando en Internet y, sobre todo, antes de compartirla, reflexionar y contrastarla con otras fuentes de información. Luis Ángel, para no quitarle más tiempo al doctor Víctor Manuel, solo en unos segunditos, regálanos un dato que tú haces público cada determinado tiempo. ¿Cuáles son las redes donde más están difundiendo fake news para que Ricardo sepa qué decirle a sus familiares? Bueno, tenemos un empate técnico. Hicimos un estudio en estos días sobre el impacto y el uso que están teniendo hoy en día la información sobre la coyuntura del COVID y encontramos un empate técnico de dos redes sociodigitales, que es Facebook y el caso de WhatsApp, con el 40% ambas de las personas que contestaron en este estudio dijeron que les había llegado información falsa por ya sea WhatsApp o el caso de Facebook. Amigo, me provocas con esta afirmación porque el presidente justamente hace un par de días decía que Twitter estaba ganándose, digamos, el premio al mayor número de noticias fabricadas y que en cambio en Face las cosas eran distintas. Tus datos son otros. Veo que en este país ya cada quien tiene derecho a sus propios datos. Bueno, en este caso, Ricardo, no es que Twitter no tenga presencia, sino que el número de personas que están accediendo actualmente a Twitter es mucho más bajo al número de personas que actualmente están utilizando Facebook y, por supuesto, WhatsApp. Recordemos que en el último censo que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones y también el INEGI, posicionaban tanto a Facebook, en primer lugar, con el 99% de los usuarios que tenían acceso a Internet con una cuenta en Facebook, y el caso de WhatsApp, que era la segunda red sociodigital más utilizada por los mexicanos, con el 93% de las personas que tienen acceso a Internet. El caso de Twitter es que es la quinta red sociodigital más utilizada, lo que le deja pues casi aproximadamente como entre 9 a 10 millones de usuarios en México. Bueno, además seguramente el presidente no tiene a ciertos personajes en sus amigos de Facebook y Twitter es abierto, ¿no? Ahí también sus datos seguro están influenciados. Cerramos con el contagio por alimentos. ¿Nos podemos contagiar porque alguna persona haya tocado o tenido contacto con alimentos? Doctor Víctor Manuel. Buenas noches, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Sí, pues el cuidado de los alimentos debe de ser el mismo, la higiene regular que se tiene que hacer al preparar un alimento. Ahora, indudablemente, los primeros pasos que debe uno de seguir, sea con una contingencia como la que vivimos ahorita o no,
es el lavado de manos, ¿no? Si nosotros no tenemos un lavado de manos bien realizado, un lavado de los alimentos, un lavado de los instrumentos con los que vamos a cocinar, indudablemente que si somos portadores del virus podemos contagiarnos. Otro punto muy importante es el tipo de alimentos que vamos a consumir. No es lo mismo un alimento que se va a someter a cocción que un alimento que se pueda consumir crudo. Entonces, en este caso, en esta pandemia que estamos viviendo ahorita, no es recomendable de ninguna manera comer alimentos crudos. Aunque sean alimentos empacados, deberían de ser cocinados para evitar que si llegara a haber un poco de contaminación, no pudiéramos contagiarnos. Otro punto importante, recordemos que el virus se ha caracterizado por tener una viabilidad en superficies, es decir, que el hecho de que esté sobre la mesa, que esté en un instrumento, en un cubierto, no implica que va a morir de inmediato. Entonces, de ahí otra vez, cuando hay un enfermo en casa, por ejemplo, de ahí la importancia de aislarlo y que no se revuelva, por ejemplo, los utensilios para la alimentación, que todo sea separado para que no pueda haber contaminación. Es lo mismo cuando se están consumiendo alimentos fuera de la casa. Ahorita en la Ciudad de México ya tuvimos el cierre de restaurantes, sin embargo sigue el abasto a través de la llevada a domicilio. Entonces tenemos que tener cuidado con esto y volvemos a enfatizar. Hay que tener una cocción de estos alimentos, aunque ya esté preparado, podemos darle una segunda cocción ligera para tratar de evitar la contaminación. Y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, por otro lado, y haciendo una muy breve, agregando a lo de las cadenas de WhatsApp, hay otro componente muy importante, aparte de la información que le puedan estar mandando la familia a las personas, también está la parte emotiva. Muchas personas se sienten ansiosas y sienten una obligación de tener que responder las cadenas de mensajes que envían, ya sean familiares o gente muy allegada. Y muchas personas esto le puede provocar ansiedad o mucho estrés. Entonces, lo importante es que si alguien se encuentra en esta situación y no quiere verse en la circunstancia de tenerle que decir a la familia que no le envíe nada, pueden hacer la aclaración de que solamente envíen información que sea urgente. El típico meme de Piolín, la foto religiosa, lo tradicional. No, a ver, perdóname. Hugo López-Gatell en todas las posiciones imaginables, ¿no? Bueno, con todos los gestos, yo diría. Casi mejor. Todas, ¿verdad? Bueno, ¿te parece si nos vamos a corte? Vamos a corte, regresamos. Están llegando una enorme cantidad de preguntas. ¿Sabes qué? Vamos a tratar de desahogarlas todas. Quizá les pediríamos, antes de irnos a corte, a las y los especialistas que intentemos respuestas más breves para que entre un mayor número de interrogantes a nuestra mesa hoy, Coronavirus con especialistas. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. El Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria y acordó las siguientes medidas. Comunicamos las 7 nuevas medidas de seguridad sanitaria producto del Consejo de Salubridad General. 1. Suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de actividades no esenciales en todos los sectores con el objetivo de disminuir la carga de enfermedad. 2. En los sectores esenciales, de forma obligatoria, no se harán reuniones de más de 50 personas y se aplicarán medidas higiénicas estrictas. Lavado de manos, estornudo de etiqueta, saludo a distancia. 3. Exhortamos a la población a cumplir con el resguardo domiciliario del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, es decir, limitación voluntaria de movilidad sin salir del domicilio particular la mayor parte del tiempo posible. 4. El resguardo domiciliario será estricto a personas mayores de 60 años, con hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, con embarazo o puerperio inmediato. Personal esencial de interés público podrá presentarse a laborar de forma voluntaria.
5. Al terminar la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social programarán el regreso escalonado y regionalizado de labores económicas y sociales. 6. Hasta nuevo aviso se postergan censos y encuestas en territorio nacional que involucran movilización de personas e interacción física cara a cara. 7. Todas las medidas anteriores se deberán de aplicar con estricto apego a los derechos humanos. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Comenzó el escenario 2. En la Jornada Nacional de Sana Distancia hay que atender las indicaciones de las autoridades de salud, seguir reglas básicas de prevención e higiene, no difundir rumores, cuidar a las personas adultas mayores y, claro, respetar la sana distancia con mi ayuda. Si trabajamos juntos, venceremos al virus. No importa tu edad o dónde estés. Todos podemos hacer algo, pero no olvides lo más importante. Quédate en casa. Gobierno de México. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Especialistas, y si les parece bien, empezamos a transmitir las que nos acaban de llegar. Me parece perfecto. Aquí arranco con una primera de Fernando Navarro. Hola, buenas noches, mi nombre es Fernando Navarro. Tengo una pregunta. Hoy hay plataformas digitales para contribuir en una reunión haciendo un comercial llamada Zoom, que tienen como estrategias de privacidad o qué seguridad hay de la información que se transmite por ahí, de los datos. ¿Quién valida que son plataformas totalmente certeras y seguras, certeras y seguras? Esta pregunta tiene una buena noticia y una mala. La buena es que nos están mandando preguntas. La mala es que se oía a Silvia Schmelkels atrás hablando y quiere decir que Fernando no la escuchó. Vamos con la siguiente. Por otro lado, manejan que el coronavirus no aguanta cierta temperatura. Entonces, yo no entiendo por qué en lugares calientes, hablando de lo que es Guadalajara, Baja California, que son lugares muy calientes, hay el problema. Por otro lado, referente a la temperatura ambiente que se desenvuelve este virus, al subir la temperatura del cuerpo automáticamente se muere. Entonces, es lo que yo no entiendo. Otra de las cosas que es muy importante para mí es el clarasol a la larga hace más daño que eso, porque eso sí te afecta directamente a los pulmones, es más, te los perfora. Y no manejan eso como una referencia de que se tiene que rebajar o se tiene que poner tanto de clarasol con agua para que no afecte a la persona. Tenemos todavía un par de preguntas más para las y los especialistas. ¿Qué pasa si no se respeta la cuarentena? Escuchamos a Gabriela Moctezuma. No sé qué está sucediendo. Entiendo y me duele que no todos pueden estar guardando la cuarentena en su casa, pero familias completas yendo a comprar los víveres cuando la instrucción muy clara fue: la persona más fuerte de cada familia es quien tiene que salir a comprar víveres. Las abuelas, junto con los niños, junto con el papá, junto con la mamá, todos en la calle.
algo está pasando, algo sucede que la gente no entiende, por lo menos aquí en Texcoco. Silvia, una alumna de tu comunidad universitaria, nos escribe para preguntarnos si en efecto se perdió el semestre en la Universidad Iberoamericana, si esa fue la decisión. Y la verdad yo me pregunto si no será la decisión de prácticamente todas las universidades que tienen pues este método semestral de trabajo. Si esto nos va a llevar a mayo, junio, pues no hay manera de que se concluya bien. ¿Cómo están pensando resolverlo? ¿Quién quiere comenzar? ¿Silvia de nuevo o tomen la palabra? Sí. Conforme? Silvia, adelante. Sí. Bueno, respecto a la pérdida del semestre, no, de ninguna manera. El semestre va caminando muy bien. Nosotros llevamos ya 2 semanas trabajando a distancia y las clases se están llevando a cabo normalmente. Hay menos ausentismo tanto de profesores como de alumnos que cuando las clases son presenciales, porque todo el mundo está en su casa. Ha habido, bueno, problemas para adaptación a trabajar a distancia, pero no han sido mayores. No hemos tenido quejas de los alumnos respecto de falta de atención por parte de los docentes. Sí hay algunas quejas por ahí de que hay problemas de conectividad en las casas, sobre todo cuando hay más de una persona conectada. A veces pues todo el mundo está trabajando a distancia, varios hermanos, el papá, la mamá, y las redes no aguantan, ¿no? El wifi no tiene el ancho de banda suficiente. Ese es un problema, y el otro problema es que los alumnos, y esto me lo he encontrado en todos los niveles educativos, se quejan de un exceso de tareas, de un exceso de trabajos dejados fuera de las clases que se imparten en línea. Eso también ocurre en la universidad y estamos tratándolo de atender. En la Universidad Iberoamericana, concretamente, hemos decretado que el semestre se termina en línea, pero se termina totalmente normal. Es muy probable que lo que sí se cancele sea el verano, que es un periodo corto, intensivo, que tiene lugar entre mayo y finales de junio. Eso es muy probable que se cancele. Pero el semestre de primavera termina normalmente. No sé qué va a pasar con el semestre en la Secretaría de Educación Pública, con las escuelas preescolares, primarias y secundarias. Ahí sí no sabría decir si habrá una modificación del calendario escolar porque no se ha dicho nada al respecto. Si les parece bien, mantenemos... Perdóneme, Silvia. Sí. ¿Les parece bien entonces si mantenemos el orden y vamos con Luis Ángel Hurtado para ver si Zoom nos está robando información personal y acumulándola como hemos visto con otras redes sociales? Híjole, qué buena pregunta, Luisa. Mira, en este sentido, hace unos días se dio a conocer la fuga enorme de datos que se dio en esta plataforma digital para videollamadas por parte de Zoom, en este caso la fuga de datos por la cuestión de este puenteo que hay con Facebook. Se fugaron muchos datos, lo dieron a conocer. De hecho, el propietario de Zoom dio a conocer esta situación de fuga de información. Sin embargo, ya corrigieron esa fuga de información que hubo de usuarios, y actualmente ya encriptaron, digamos, todo lo que tiene que ver con el resguardo de los datos personales. Pero sí, lamentablemente, en estos días sí se dio la noticia a nivel mundial de que ocurrió, digamos, esta fuga de información por parte de Zoom. Muy bien, pues si quieren pasamos ahora, doctor, con usted. Le hacen preguntas muy técnicas que van desde el clarasol, ¿no? Y transitando, en efecto, por otros temas. Hay que decírselo. Estamos generando un ambiente aquí con ustedes donde priorizamos las preguntas que parecían las más tontas, porque luego no las hacemos y nos quedamos con dudas que pueden causar daño a nuestra salud. Así es que promovemos que cualquier pregunta aquí se dé, y le agradecemos mucho a los médicos que son particularmente buenos para contestar en términos lo más rasos posibles. Bueno, la primera pregunta con respecto a la temperatura. Si bien se ha visto que existen diferencias entre los casos que se ven en el hemisferio norte, más al norte de nuestro país, y los que están cercanos al Ecuador, no es suficiente esa temperatura para matar al virus. Por lo tanto, nosotros podemos ver casos en México, en Centroamérica o en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es un caso importante. Ahora, ahí había 2 preguntas importantes. Decía, bueno, ¿y por qué cuando nosotros nos infectamos y tenemos fiebre, tenemos un aumento de la temperatura, no matamos al virus? O si lo matamos, bueno,
La fiebre que nosotros tenemos cuando nos infectamos, ya sea con un virus, una bacteria o cualquier otro patógeno, es una respuesta de nuestro cuerpo para ayudar a eliminar al patógeno, es decir, en este caso al virus. Ahora, puede tardar y puede ser una de las funciones que ayude a eliminarlo junto con nuestro sistema inmune. Sin embargo, no es suficiente, ¿verdad? Entonces, no es el aumento de temperatura por sí solo en nuestro cuerpo o el que nos da el sol, no es suficiente para matar al virus. Por el otro lado, como mencionábamos anteriormente, el virus lo podemos encontrar en muchas partes, en superficies, en objetos, etc. Y uno de los elementos que se utiliza para matarlo o para eliminarlo es el cloro. Obviamente el cloro no podemos utilizarlo de manera directa, tiene que ser rebajado en agua. Se recomienda que al menos sea 1 parte de cloro por 9 partes de agua. Es decir, 1 taza de cloro por 9 tazas de agua, o puede ser ligeramente más concentrado. Obviamente tiene mucha razón quien nos hacía la pregunta de que puede ser tóxico si se inhala o si se ingiere. Hace 2 días o 3 días llevaron al hospital a alguien que hizo gárgaras de cloro, ¿no? Tratando de evitar la infección, y pues eso puede ser muy peligroso. O también inhalar los vapores de cloro directamente puede ser peligroso y no debe de ser correcto. La otra pregunta que estaban haciendo es sobre la cuarentena, en donde dice que no es efectivo. Bueno, este punto que está señalando de que cuando van a hacer las compras va toda la familia es muy importante. Por eso es lo que se está destinando ahorita es la campaña de la distancia, ¿verdad? La distancia sana o la sana distancia, en donde tiene que ir una persona, debe de estar alejada, debe de evitarse las aglomeraciones. En algunos centros comerciales ya se marcaron rayas en el piso, ¿verdad?, donde uno debe de pararse para guardar 1 metro de distancia o un poquito más de distancia entre una persona y otra y evitar los contagios. Y sí, tenemos que ayudar a concientizar ya sea a nuestros familiares o vecinos o amigos de que no salgan a la calle, ya que ahorita estamos llegando a la fase más álgida de la epidemia. Muy bien, pues vamos ahora el paso a Luis Ángel Hurtado. Hay muchos temas ligados con su materia de especialidad. ¿Les parece bien si ponemos otro bloquecito de 4 preguntas y vamos a un corte porque ya nos está llegando la hora para después pasarles nuevamente la voz a las y los especialistas? ¿Cuáles quieres? ¿Las que llegan en tiempo real o las que Pues si quieres una y una, a ver, déjame, si quieres arrancar con esta. A ver, es que sí tenemos un mundo. Sí, estás escogiendo una y llegan las nuevas. Sí. A ver, si quieres, si te parece bien, arrancamos con la de la brecha digital que nos están haciendo, y hay otra también de Claudia Ramírez sobre el papel de los youtubers. Si nos pueden poner estas dos, por favor, en cabina para que podamos responderlas después del corte. Hola, buenas noches, Ricardo, Luisa. Yo tengo una pregunta. Mis hijos suelen ocupar mucho la plataforma de YouTube. Entonces mi duda es, ¿los youtubers también comparten información falsa? Muy buena pregunta. Dará bastante de qué hablar este tema. Y ponemos 2 que nos llegan en tiempo real. ¿Se escucha? Bueno. No, no está. ¿En el tuyo? ¿Cuál es? Las 2 primeras que nos llegan, contagio por oídos y si la lluvia ayudaría a eliminar las... Otro orden. Sí, aquí está. Buenas noches. Por favor, quiero saber si la lluvia favorece en algo a que se quite la probabilidad de contagio. Y esta está curiosa. Hola Luisa, Ricardo, buenas noches tengan. Mi duda es la siguiente, hablan mucho de tocarse la cara para evitar el contagio sobre coronavirus, porque la enfermedad puede entrar por la nariz, la boca o los ojos. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué tanto riesgo hay de que también pueda entrar por los oídos? Sí, pues vamos a corte y regresamos con una más sobre brecha digital y después la respuesta de las y los especialistas. No se vaya.
El Consejo de Salubridad General declaró la emergencia sanitaria y acordó las siguientes medidas. Comunicamos las 7 nuevas medidas de seguridad sanitaria producto del Consejo de Salubridad General. 1. Suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020 de actividades no esenciales en todos los sectores, con el objetivo de disminuir la carga de enfermedad. 2. En los sectores esenciales, de forma obligatoria, no se harán reuniones de más de 50 personas y se aplicarán medidas higiénicas estrictas: lavado de manos, estornudo de etiqueta, saludo a distancia. 3. Exhortamos a la población a cumplir con el resguardo domiciliario del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, es decir, limitación voluntaria de movilidad sin salir del domicilio particular la mayor parte del tiempo posible. 4. El resguardo domiciliario será estricto a personas mayores de 60 años, con hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, inmunosupresión, con embarazo o puerperio inmediato. Personal esencial de interés público podrá presentarse a laborar de forma voluntaria. 5. Al terminar la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social programarán el regreso escalonado y regionalizado de labores económicas y sociales. 6. Hasta nuevo aviso se postergan censos y encuestas en territorio nacional que involucran movilización de personas e interacción física cara a cara. 7. Todas las medidas anteriores se deberán de aplicar con estricto apego a los derechos humanos. Gobierno de México. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Porque en esta cobertura tu opinión nos interesa y tus preguntas son importantes. Si han revisado si hay casos en los cuales se presenta sintomatología digestiva. En Coronavirus con especialistas, Ricardo Rafael y Luisa Cantú están listos para leerte, escucharte y hacer oír tu voz. A ver si un enfermo que fue infectado y ha sido tratado y sana puede volver a infectarse. Envíanos tus preguntas, dudas y consultas a WhatsApp para que nuestros especialistas invitados te respondan. Guantes, si se va a trasladar en el transporte público. Escríbanos y pregúntanos por WhatsApp al 5539 66 69 77. Coronavirus con especialistas. De lunes a jueves, a partir de las 22 horas. La Octava. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Muy bien, tenemos un par de audios más. Nos preguntan sobre la brecha digital de nuevo, si me permiten ponerlo, por favor. Hola Ricardo, Luisa, tengo una duda. Debido a la suspensión temporal de clases presenciales en las escuelas, ¿ustedes consideran que la brecha digital se ha convertido en una brecha de aprendizaje o no? Gracias. ¿Y te parece bien, Luisa, un par más? A ver. De las que acaban de llegar. Respecto a lo que dijo la vice... No le estamos haciendo honor al especial de RDS. Silvia Schmelz. Bueno, este problema... La voy a poner de nuevo, va de nuevo. Respecto a lo que dijo la vicerrectora de Silvia Schmelz, bueno, este problema está ocurriendo en muchas universidades. Yo estudio en la Facultad de Economía, en la UNAM, y efectivamente, incluso los profesores están evaluando, algunos sí evalúan, otros no se ha logrado un consenso, y mientras hay alumnos que están teniendo bastantes problemas económicos, familiares, ya hay casos confirmados de contagios dentro del UNAM. Entonces,
cómo es posible que los profesores sigan evaluando, ¿no? La UNAM, por otro lado, da un mensaje muy diferente, un mensaje en el que se sienten innovadores mediante su plataforma digital que salieron, pero creo que no están viendo el contexto social y sobre todo que la mayoría de la UNAM es clase media, baja, muchos dependen de economía informal y que está afectando directamente a los estudiantes. No hay condiciones para llevar clases en línea ni para ser evaluados. Una última. Buenas noches, Luisa y Ricardo Rafael. Esta pregunta es para los tres especialistas. Básicamente es cómo ellos están aplicando las medidas de sana distancia en sus ambientes íntimos. Muchas gracias, buenas noches y excelente programa, felicidades. Pues ahí tienen los tres la baraja de preguntas. Quien quiera abordarlos por su especialidad o por su interés, les pido que tomen la palabra. Adelante. Sí. ¿Les parece bien que yo conteste la de los youtubers? Por favor. Sí. Bueno, contestando la pregunta de si los youtubers también generan desinformación o qué tan confiables son los youtubers, pues en este caso también se ha demostrado que los youtubers generan noticias falsas o muchas veces generan desinformación. Y esto parte precisamente porque muchas de las personas que hoy en día son, digamos, denominados influencers o gente que influye, digamos, en el ámbito digital, pues carece de cierta preparación muchas veces sobre temas específicos. Este es el caso, digamos, de lo que está ocurriendo actualmente con la coyuntura del COVID-19. En varios países en el mundo ha habido gobiernos que han llamado la atención o han sancionado a ciertos youtubers por haber compartido información falsa o dado medidas de prevención o sana distancia sobre el COVID-19. El caso de México, pues también no es la excepción. También ha habido algunos youtubers que han hecho, digamos, comentarios negativos o falsos, erróneos, sobre el caso del coronavirus. Ahora, en ese sentido, también YouTube, desde hace un mes aproximadamente, tomó medidas al respecto para que todos esos videos que están actualmente circulando y que son reportados con información falsa, sean suspendidas las cuentas y, por supuesto, también sean bajados de la plataforma de YouTube. Silvia, ¿te parece si vamos con hay condiciones para continuar con la evaluación a pesar de pues el distinto panorama para cada estudiante? Me parece que la pregunta es muy interesante porque efectivamente hay varias crisis que se están juntando, ¿no? Está la crisis, de salud, que es como muy evidente, pero también está la crisis económica que ya se está empezando a notar en las familias, sobre todo aquellas que pues de antemano tenían empleos precarios o estaban dedicados al sector informal, y que pues están viviendo al día y ahora pues el vivir al día realmente es algo que se complica muchísimo. Entonces está también la crisis económica. Y por otro lado está una crisis que a veces es un poco silenciosa, pero que tiene que ver con lo que provoca el confinamiento, ¿no? El confinamiento provoca muchísima ansiedad, la necesidad de tener actividades balanceadas que muchas veces no se respeta. Alguien por ahí preguntaba sobre el tiempo que le tiene que dedicar al trabajo escolar de sus niños, y es que pues los niños tienen que tener una vida balanceada al interior del hogar, y eso significa que tienen que hacer ejercicio físico, que tienen que poder jugar, que tienen que encontrar alguna manera de socializar con sus pares, y además que tienen que dedicarle algo al trabajo escolar, pero no excesivo. Este balance en las actividades cotidianas es algo que tampoco se puede dar. Y luego también tenemos una crisis que el confinamiento también genera, que es una crisis de violencia. De por sí ya la violencia doméstica es algo que es un problema en nuestro país. Cuando la familia está viviendo junta 24 horas al día durante 7 días de la semana, pues esta convivencia que de por sí suele ser violenta se puede convertir en algo pues verdaderamente problemático. Y esa es otra de las crisis que genera esta situación. Entonces son muchas crisis juntas y eso de alguna manera explica, y aquí el doctor seguramente va a poder abordar eso, pues cómo las crisis de ansiedad, la depresión, el miedo, el pánico, son parte de este asunto. Ahora,
A pesar de eso, yo siento que hay muchísima resiliencia y muchísima capacidad de enfrentar pues este tipo de cosas que no nos esperábamos, sobre todo entre los jóvenes. Los jóvenes que ya tienen cierta madurez, que pueden manejar sus tiempos y demás, están siendo capaces cuando no tienen mayores dificultades, digamos, de otro tipo, para seguir las clases. A mí me parece que sí se puede evaluar a una buena parte de los estudiantes, pero también me parece que hay que ser sumamente flexibles para encontrar alternativas para aquellos que no se pueden evaluar en este periodo escolar, puedan hacerlo de alguna manera alternativa sin tener que recursar todas las materias tan pronto esta crisis se termine. Yo creo que también hay que tener confianza en que los estudiantes, muchos de ellos, van a poder salir aquí. Bueno, doctor Rodríguez Molina, le han caído varias preguntas. Desde luego está el tema de la ansiedad, al que hacía referencia Silvia Schmelkels. Está el tema de la lluvia, sobre todo hoy que pues un poco remojó. Hay quienes tenemos expectativa de que eso pueda servir. Contagio vía oídos es una buena pregunta. Y bueno, la que les hacían los tres, ¿cómo están resolviendo la sana distancia en la intimidad? Y la verdad, la pregunta es muy puntual, ¿no? ¿Mantenemos la proximidad con nuestra pareja, con nuestros hijos? ¿O este es momento donde también, pues, camas separadas, como la sana distancia propone? Doctor, la voz es suya. Pues el aspecto de la lluvia es algo muy interesante y va ligado con lo del aspecto de la temperatura. Vuelvo a repetir, si bien no se ha podido eliminar el virus en zonas muy cálidas, sí se ha visto una ligera reducción en el potencial del virus. Ahora, no se sabe, porque recordemos que este virus es totalmente nuevo, es decir, no tenemos ningún antecedente. Lo que tenemos son antecedentes de familiares de este tipo de virus. No sabemos qué va a pasar cuando empiecen las lluvias. Lo que se puede hacer como una hipótesis, lo que se puede plantear es que sí reduzca ligeramente en la gravedad de la epidemia. ¿Por qué? Por dos factores importantes. Uno, al estar el ambiente más húmedo, cuando nosotros estornudamos, las gotas que nosotros estamos expulsando se llenan de humedad, son más grandes, pesan más y viajan menos distancia. Entonces, ese simple hecho, vamos a decirlo así, físico, podría disminuir ligeramente el grado de contagio, ¿verdad? En este asunto de que se transmite por la saliva. Ahora, otro punto importante es, ¿qué ocurre? Que va ligado con la otra pregunta de que sin los oídos nos podemos infectar. Bueno, recordemos que la saliva, que es el medio de contagio más común, puede estar en contacto con nuestras mucosas, es decir, los ojos, el interior de la nariz, el interior de la boca o nuestro intestino inclusive. En este sentido, en el caso del oído no tiene mucosa, no produce moco, está recubierto de piel y el virus no puede atravesar la piel, esa es una ventaja. Ahora, si fuera en el oído o en cualquier otra parte del cuerpo que el sujeto o la persona tuviera una herida, puede ser una vía de entrada para el virus, ahí sí, pero de manera natural, al no tener mucosa, no se va a infectar. Por el otro lado, el asunto del confinamiento en casa, y creo que es un punto muy importante. Nosotros estamos considerando que la gente debe mantenerse en casa, pero ocurren dos cosas. ¿Qué pasa en áreas de casas muy pequeñas, donde no hay espacio que se dé la privacidad de cada una de las personas? Puede ser una fuente muy importante de estrés y puede ser una fuente de conflicto, como lo estaba mencionando la doctora. En este caso, es importante que la familia pues debe de cooperar haciendo rutinas y destinando espacios para cada uno de los miembros de la familia. Estamos planteándolo de manera muy simple, pero hay que hacer un esfuerzo, es una situación extraordinaria y esto nos puede ayudar a tratar de entender otra forma de convivencia. Hoy día también tenemos apoyos en línea, por ejemplo, de la Facultad de Psicología de la UNAM, en donde puede ser vía telefónica o en línea, donde surgen diferentes problemas por la convivencia de la familia y pueden pedir apoyo, al menos para resolver esta situación de crisis, no para resolver problemas de fondo. Y lo mismo relacionado con la convivencia de la pareja, la intimidad. Si las dos personas, vamos a pensar que es una pareja,
2 personas se encuentran conviviendo de manera íntima y no se encuentran infectados por el virus, no debe de existir problema. El problema existe en el momento que uno de ellos se ve contagiado, y cualquier persona que se vea contagiada tiene que ser aislada en un cuarto aparte, con utensilios para alimentación aparte, con su ropa aparte, etcétera, y tener el menor contacto con esa persona y extremar las medidas de prevención de lavado de manos y lavado de superficies. Entonces, mientras no exista una infección, no es necesario que se haga guardar la distancia en las personas que están viviendo dentro de la casa. Si les parece bien, vamos a dar algunos de los datos duros que se hicieron públicos el día de hoy, porque se nos está acabando ya esta emisión con las y los especialistas. Vamos a los casos en nuestro país. Los casos confirmados suman, de acuerdo con la actualización de las 7 de la noche, 1,378. Hay todavía 3,827 sospechosos. Las defunciones, desafortunadamente, suman 37. Hoy se agregaron algunos datos en la conferencia del subsecretario López-Gatell, como el total de personas que han sido evaluadas, suman más de 12,000. Y hoy se agregó un porcentaje de los recuperados que habrá que desglosar cuando hagan públicos los datos abiertos. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, nunca nos alcanza la hora para tantas preguntas y sobre todo para las buenas respuestas. Le agradezco muchísimo a Silvia Schmelkels que nos haya hoy permitido compartir su inteligencia. Gracias, Silvia. A Víctor Manuel Rodríguez Molina, neurofisiólogo de la UNAM, muchas gracias también por su participación. Y la verdad, muy interesante, es la primera vez que abordamos los temas del contagio digital, de las redes sociodigitales, como las llama Luis Ángel Hurtado. Ojalá y nos permitan los tres volver a este programa pronto, que es de la mayor importancia entrar en comunicación entre iguales, al tú por tú, entre quienes tenemos preguntas y tenemos respuestas. Y hay que agradecer, como hacemos aquí todos los días, y de veras no puedo hacerlo menor, el papel que juegan Julio César Nieto Reyes e Ivonne Cárcova. Ambos nos ayudan todas las noches para ampliar la audiencia y la gente que está informada a propósito de estos temas que son relevantes para todos. Nos despedimos dejándoles nuevamente el buzón de la octava, es el 5539666977. Puede mandar usted una nota de audio o bien un video en caso de alguna debilidad auditiva. Luisa Cantú, muchísimas gracias. Ricardo Rafael. Y gracias, por supuesto, a todas y todos los que nos acompañan. Que pasen una excelente noche. Nos vemos mañana en otra emisión de Coronavirus con Especialistas.